¿Qué tal? Vamos a hacer este video de evaluación proveniente del Instituto Tecnológico de Tijuana, materia estadística inferencial. Vamos a estar desarrollando la unidad 4 del capítulo 7 y 8, estimaciones y tamaño de la muestra, y capítulo 8, prueba de hipótesis. Estos son los subtemas que vamos a analizar. Yo soy Jairo Gabriel Pérez Tapia. Continuamos. Vamos a ver este capítulo número 7, estimaciones y tamaño de la muestra, 7.2, estimación de proporción de una población. ¿Verdad? Vamos a resolver este ejemplo. Ejemplo, selección del género. El Genetics Institute realizó una prueba clínica del método XORT diseñado para incrementar la probabilidad de concebir una niña. Se realizó un estudio con 564 bebés de padres que utilizaron el método XORT, de los cuales 525 nacieron niñas. Nos pregunta el ejercicio, em, ¿cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de niñas nacidas de padres que usaron el método XOR? Bueno, pues si buscamos a las niñas del total de bebés que nacieron, entre niños y niñas, 574, ¿verdad? Pruebas o de bebés, y 525 vendría a ser el resultado que estamos buscando. Así que esto simplemente sería la división. Tendríamos que hacerlo nosotros así. Tenemos 525 sobre 574. 574 y el resultado es 0.9146. Eso es nuestra proporción, y nuestra proporción muestral es nuestro mejor estimador de la proporción poblacional, dado que son datos insesgados. Utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza de 95% para el porcentaje de niñas nacidas de padres que utilizaban el método XOR. Así que vamos a construir un intervalo de confianza, y ahora mismo explico cómo se hace. Tenemos que ir a mi mitad, ir a estadísticas, estadísticas básicas, donde dice una proporción. Vamos a utilizar datos resumidos ya que no tenemos información en columnas. Entonces nos pregunta número de eventos. Los eventos que estamos buscando son las niñas nacidas, así que son 525 de 574. 525 de 574. Vamos a ajustar aquí algunas cosas. Entonces podemos darle aquí, aceptar, y nos muestra un intervalo de confianza de una proporción, el método proporción. Estadísticas descriptivas. Pueden ver aquí como dice IC del 95% para P. Hemos utilizado un 95% de probabilidad. El tamaño de la muestra es de 564 y el evento es de 525. La proporción la tenemos aquí, es 0.9146, como la mostramos acá, 0.9146. ¿Qué significa el intervalo? Pues cuando nosotros hacemos diferentes muestreos de tamaño 575, en el 95% de esos muestreos, nuestra proporción se va a encontrar entre estos valores, entre 0.88 y 0.9361. Eso significa el intervalo de confianza al 95%. Quiere decir que estamos utilizando un nivel de significancia de 0.5. Ahora nos pregunta el inciso C. Aquí tenemos los datos, como pueden ver. Calcular el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95. Dice, cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción proporcional P, el margen de error, denotado con E, es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional P. Muy bien, vamos a hacerlo aquí en mitad, estadísticas, estadísticas básicas, y vamos aquí potencia y tamaño de la muestra. Vamos a ver. Decisión estándar, no, vamos a seleccionar proporción, y la proporción que tenemos aquí es de 0.9146. 9146. Vamos a estimar
márgenes de error para un tamaño de la muestra de 575, si no me equivoco. Confianza del 95% y 574. Muy bien. Ok, en opciones podemos ajustar aquí el nivel de confianza y lo tenemos que ajustar a 95 lateral. Ok, aceptar, aceptar. Bueno, nos dice aquí que hemos utilizado la proporción binomial, proporción de 0.9146, nivel de confianza 45, no, perdón, 95, lo que significa que tenemos un nivel de significancia de del 0.05. Bien, el margen de error aquí es 0.0215 y el límite, este es el límite superior y el límite inferior vendría siendo este. Es como un intervalo, podríamos decir. El tamaño de la muestra es de 574 y tenemos nuestros datos pegados aquí. Muy bien, ¿qué significa esto? Ya hemos dicho que el margen de error representado con E es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional. Quiere decir que si nosotros tomamos de una muestra, y obtenemos datos muestrales de los reales que vendrían siendo los datos poblacionales, estos vendrían siendo nuestro error cuando tomamos un nivel de confianza del 95%, una proporción poblacional P. Es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor de la proporción poblacional. D. Calcula el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 90% y el margen de error del 1 a un nivel de confianza del 95%. Muy bien, ahora nos dan esta proporción que es del 90 y el margen de error 0.1 a un nivel de confianza del 95. Aquí mismo, control E, repetimos la ruta, nos dice que calculemos el tamaño de la muestra, ¿sí?, necesario si la proporción de éxito fuese del 90%. Aquí le ponemos 9, márgenes de error 1, opción, ok, 0.01, opciones, intervalo de confianza, nivel de confianza al 95 y aquí nos dice un nivel de confianza al 95. El 1% ya lo escribimos aquí, está aquí. Aquí lo tenemos, los datos, como pueden ver son los mismos. Nos dice que el tamaño de la muestra para tener un margen de error del 0.01 es de 3786. De ese tamaño tendría que ser los, los bebés que han nacido para poder tener un margen de error como este y un nivel de confianza del 95% y poder hacer las estimaciones que hemos hecho antes, pero ahora de esta N, ¿verdad? De esta población. El ejercicio 2 es muy similar. Dice, es el mismo, ahora nomás se realizó un estudio con 152 bebés de padres que utilizaban el método SORT para concebir varones o niños, de los cuales 127 nacieron niños. Así que si nos pregunta cuál es la estimación puntual de la proporción poblacional de niños nacidos de padres que usaron el método SORT, tenemos que decir que es P igual a 127 porque fueron 127 niños de un total de 152 bebés. P 127 de un total de 152 y 0.8355 y este viene siendo nuestra proporción poblacional. Utilice los datos muestrales para construir un intervalo de confianza del 95 para el porcentaje de niños nacidos de padres que utilizaron el método SORT. Vamos a crear un intervalo de confianza. Aquí mismo, control A. Tenemos que ir a estadísticas básicas, tenemos que ir a una proporción. Vamos a hacer datos resumidos. Creo que era 127 de 152.
Sí, tenemos 127 varones de 152 intentos. Entonces vamos a inspeccionar si está todo bien. No vamos a realizar prueba de hipótesis, le damos a aceptar y nos dice que el intervalo de confianza va de 0.76 a 0.89 para para un nivel de confianza del 95%. Aquí están. Quiere decir, la proporción ha sido 0.8355. El evento que buscamos de niños, bebés nacidos, es 127 de 152 intentos. Así que en todas las muestras y muestreos de tamaño N152, en el 95% de ellos, por ejemplo, si hacemos 100 muestreos de tamaño 152, en el 95% de esos muestreos, nuestra proporción se va a encontrar aquí, ¿verdad? Calcular el margen de error que corresponde a un nivel de confianza del 95. Pues el margen de error, estadísticas, potencia y tamaño de la muestra, tamaño de nuestra estimación. La proporción había sido 0.835. Queremos calcular el margen de error. Tamaño de la muestra es 564, no, es 152. Sí, y al 95% del nivel de confianza. Vamos a ver. Reacciones, sí, vamos a aceptar y nos dice que no, 150. Ok, aquí tenemos los datos que los he pegado anteriormente y nos dice que el tamaño de la muestra es 152, el margen del error hacia del límite inferior sería 0.068% de la probabilidad de obtener un dato acertado, ¿verdad? Con estos tamaños de muestra. No va a pasar de 0.055%, esa sería la probabilidad eh, de no pasarse tanto hacia arriba como hacia abajo de los datos que vamos a nosotros a inferir. Nos pide también calcular el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito fuese del 85%, vamos poniéndolo. ¿Sí? Si la proporción fuera del 85%, con el margen de error del 0.2% y un nivel de confianza del 99%. Estimar margen de error, sí, perdón, no, tamaño de la muestra. Márgenes de error 0.02 nos dice, el 6.2, un nivel de confianza del 99, vamos a del 99, 0.99, ¿verdad? Que significa que vamos a utilizar un nivel de significancia de 0.01. Ok, tamaño de la muestra aquí nos dice 2327, el margen de error del 2%, a este nivel de confianza del 99%, ¿verdad? El margen de error este es este y tenemos que tener una muestra de 2327 intentos con estos margen de errores a un nivel de confianza del 99 cuando la proporción es 0.85 y esa proporción se mantiene. Ok, entramos al ejemplo número 3 que es del capítulo estimación de la media poblacional, desviación estándar conocida. Estimación de la media poblacional. Ok, dice, han muerto personas en accidentes de embarcaciones y aviones debido al uso de la estimación obsoleta del peso de medio de los hombres. En décadas recientes el peso medio de los hombres ha aumentado de manera considerable, por lo cual es necesario recalcular la estimación. Se tienen los siguientes datos estadísticos muestrales de una muestra aleatoria simple n igual a 40 y media 172.55. Investigaciones realizadas por otras fuentes refieren que la población de pesos de los hombres tiene una desviación estándar dada por
La desviación estándar es 26 libras. Calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de todos los hombres nos la da el ejercicio ya, que es 172, porque esa es la media, esa es la media poblacional, y esa viene siendo la mejor estimación del peso medio de la población de todos los hombres. B. Construya un intervalo de confianza del 95% para el peso medio de todos los hombres. Intervalo de confianza, tenemos que ir aquí, estadísticas básicas, Z de una muestra. Datos resumidos, tamaño de la muestra, nos dice que es 40, media de la muestra, 172, 155. Construya un intervalo de confianza de 95 y opciones 99, no, 95. Hemos ajustado a nivel de confianza, le damos a aceptar, le damos a aceptar. Muy bien, vamos a pegar estos datos aquí. Muy bien, los datos son los siguientes, ¿no? N igual a 40, media 172.55, el error estándar de la media es 4.11, el error estándar, así que el intervalo de confianza de 95% para la media poblacional es de 164.49 a 180. En el 95% de nuestras muestras tamaño 40 vamos a obtener una media que se va a encontrar entre estos dos datos. Calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea obtener un margen de error del 5% de distribución estándar de la población es 26. Tamaño de la muestra. Vamos a vernos acá. Hipótesis tamaño de la muestra. Entonces le vamos a poner aquí ahora es una media. El distribución estándar nos dice que es 26. Nivel de confianza del 95 y un margen de error del 5%. Margen de error 0.5. Opciones ponemos en 95. Pues vamos a ver qué nos da. Margen de error desde el 5%. Sin embargo, creo que lo he escrito mal. Vamos a copiar la ruta. Luego escribir 5. Okay. Ahora sí, nos dice que el tamaño de la muestra es de 104 para el margen de error de 5. Muy bien, ese es el tamaño de la muestra, 104. Ejercicio 4. Conteo de glóbulos rojos de la sangre. Se obtiene una muestra aleatoria simple de 50 adultos, que incluye hombres y mujeres, y se mide el conteo de glóbulos rojos en glóbulos por microlitro de cada persona. La media muestral es esta, 463. La desviación estándar poblacional de los glóbulos rojos es 0.54. Calcula la mejor estimación puntual de la media del conteo de glóbulos rojos de adultos. Vendría siendo esta, ¿no? 463. Es un dato fresquecito proveniente de la población, que viene siendo la media, ¿no? Los glóbulos rojos de todas las personas. Viene siendo 463 glóbulos por microlitro. B. Construye un intervalo de confianza de 99 para el conteo medio de glóbulos rojos. Ok, intervalo de confianza, ¿verdad? Aquí, Estados Unidos, tamaño de la muestra, para ambos, ¿cuál era? 50, un 4.63, media. 50, la media, 4.63, dirección estándar era, creo que, mejor, 0.54. Ok. No vamos a realizar por la hipótesis y checamos el nivel de confianza hasta 95.
No, tenemos que ajustarlo al 99. Sí, que significa que vamos a utilizar un nivel de significancia del 1%, que nuestra media es esta, 463. Creo que lo he escrito todo mal. 4.63 horas. 4.63. El error estándar de la media viene siendo 0.076. El intervalo de confianza para nuestras muestras será que en el 99% de nuestras muestras de tamaño N50, nuestra media se va a encontrar entre 4.43 y 4.82. No va a pasar de esto. Este sería el error estándar de la media, ¿verdad? Esa es la, Ese viene siendo nuestro error de acertar en el dato correcto. Calcule el tamaño de la muestra necesario para si desea tener un margen de error del 0.25 y la desviación estándar de 0.54. Muy bien, entonces vamos a acá, estadísticas, tamaño de la muestra para estimación, media, si desviación estándar 0.54. Sí, el error del desviación estándar, error del 0.25. Error del 25%. Estimar tamaños de la muestra. Nos está pidiendo estimar el tamaño de la muestra y un nivel de confianza del 99. Vamos a cambiarlo aquí. A ver, 25. Tamaño de la muestra 2. Ok, quiere decir que nosotros ponemos bien y lo he escrito bien aquí. Este es el resultado correcto. El tamaño de la muestra debe ser de 2, con un margen de error de 25, ¿verdad? Estos datos están equivocados. Ahora, tema 7.4, estimación de la media poblacional, desviación estándar desconocida. Ahora es media poblacional igual, pero no tenemos la desviación estándar desconocida. El ejemplo de la basura, peso de la basura, vamos a utilizar la mitad. El conjunto de datos en el archivo anexo incluye los pesos en libros de la basura desechada proveniente de la muestra de 62 hogares. Ese viene siendo nuestro N. Calcular la mejor estimación puntual del peso medio de la población de la basura desechada por los hogares, pero vamos a realizar primero el inciso B. Construye un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada por los hogares. Tenemos que ir aquí estadísticas básicas. Tenemos que T de una muestra, porque vamos a usar T students. Vamos a usar esta opción, una más muestras de cada una en una columna, porque vamos a utilizar peso de basura en libras. C2. Sí. Y construir un intervalo de confianza del 95% para la basura desechada en los hogares. Ok, entonces no vamos a realizar prueba de hipótesis. En opciones queremos ver un 95% nivel de confianza. Vamos a aceptar. Muy bien. Nuestra media 27.44. Muy bien. Tenemos nuestros datos aquí. Este viene siendo el error estándar de la media 1.58. El intervalo de confianza. El intervalo de confianza al 95% para la media, sin conocer la desviación estándar, entonces dice que es de 24.28 a 30.60, que en el 95% de nuestras muestras tamaño 62 obtendremos nuestra media entre 24.28 y 30.60, con un error estándar de la media de 1.58.
Inciso C. Calcule el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 3% y la desviación estándar de la población es 1365 libras a un nivel de confianza de 95. El margen de error se calcula aquí. Muy bien, estimar tamaños de la muestra con la desviación estándar de 1365. Muy bien, un margen de error que es dice un margen de error del 3% a un nivel de 95. 3, aquí en opciones cambiamos a 95. Tamaño de la muestra 80 con margen de error 3. Cuando tenemos un nivel de confianza de 95, ese tendría que ser nuestro tamaño de la muestra si desea tener un margen de error del 3% y una desviación estándar de 1365. 80. Ejercicio 6. Pesos al nacer. Similar a lo anterior. Una muestra aleatoria de pesos al nacer de 186 bebés tiene una media de 3.103 gramos y una desviación estándar de 696 gramos. Ahora sí tenemos la desviación estándar. A. Calcule la mejor estimación puntual del peso medio de la población de los pesos de los bebés al nacer, que sería 180, perdón, nos está dando aquí que es 3.103 gramos. Este viene siendo nuestra media, ¿verdad? El mismo ejercicio nos lo da y es la mejor estimación para la media de los pesos de los bebés al nacer de la población. Construir un intervalo de confianza 95 para los bebés al nacer. Bueno, intervalo de confianza del 95%. Seguimos usando TestStudent. No vamos a utilizar columnas, datos resumidos, ¿verdad? Tamaño de la muestra, 186. Una media de 3.103 gramos. 3.103. La desviación estándar que sí nos lo está pidiendo aquí sería de la nuestra ejercicio, que es 696. 696. Vamos a realizar prueba de hipótesis, un nivel de confianza de 95. Sí. Bueno, pues le damos aquí. Ok, los datos aquí están. C de una muestra. Estadísticas descriptivas, el tamaño es de la muestra 186, la media 3.103 gramos, desviación estándar 696 gramos. El error estándar de la media es 51 y el intervalo de confianza 95% para la media poblacional es de 3.002 gramos punto 3 a 3.203 gramos punto 7. En el 95% de los casos de tamaño 186 muestreos para encontrarse nuestra media aquí en estos tamaños. Calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% y la desviación estándar de la población de 465. Entonces estimaremos el media desviación estándar 465. Error para los intervalos de confianza de un error del 10% al 95% de nivel de confianza. Sí, aceptar, aceptar. Ok, tamaño de la muestra 8307. El margen de error es 10, como nos especifica el ejemplo, ¿verdad? 8307 es el tamaño de la muestra. Ok, estimación de la varianza poblacional. Resolver ejemplo. El número de grados de libertad, bueno, eso lo veré después. Ejemplo, calificaciones de crédito FICO.
Vamos a utilizar militar o utilizar las calificaciones de crédito fijo en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza al 95% para la desviación estándar para todas las calificaciones crédito fijo. Calcula la mejor estimación puntual de la desviación estándar de las calificaciones de crédito. Ok, entonces tenemos que utilizar el programa militar. Tenemos la columna C3. Aquí, calificaciones de crédito fijo. Tenemos que irnos a estadísticas básicas. Vamos a varianza. Tenemos que irnos a una varianza. Sí, uno que tenemos aquí que el crédito fijo. No vamos a realizar prueba de hipótesis, solamente vamos a darle aquí. Aceptar. Nos desplegará un intervalo de confianza al 99% para la desviación estándar usando Bonnet, pero usando chi cuadrada sería el 99%, pero nos especifica el ejemplo que no, que es el 95%. Así que cambiemos, entonces quedamos al 95%. Y ahora sí, usando chi cuadrada, este método sería de 81 a 107.1. Estas son las calificaciones en las que se va a encontrar nuestra varianza, bueno, nuestra desviación estándar, lo siento, al 95% de nuestro nivel de confianza. Esa es nuestra desviación estándar, viene siendo 92.2. El militar nos da 92.2. Construye un intervalo de confianza 95% para la desviación estándar de las calificaciones de crédito fijo, lo que acabamos de hacer. Aquí tenemos al 95%, para la desviación estándar vendrían siendo 81 hasta 107. Calcula el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 75 puntos a un nivel de confianza de 95. Vamos a hacer potencia y tamaño de la muestra. Tenemos que seleccionar desviación estándar. Que nos entregan aquí viene siendo 75 puntos. Muestra a un error del 10% y un nivel de confianza del 95. ¿Sí? Vamos en opciones, 95 está bien. Bien, esto es nuestro tamaño de la muestra, 140, un margen de error del 10%. Cuando queremos obtener un nivel de confianza del 95% y una desviación estándar de 75 puntos, ¿verdad? 140. Ejercicio 8, consumo de energía de una casa. Columna C4. Utilice las cantidades muestrales del consumo de energía en kilowatts-hora en el archivo anexo para construir un intervalo de confianza para la desviación estándar de todas las cantidades de consumo de energía. Calcular la mejor estimación puntual para la desviación estándar del consumo de energía. Primero realizaremos el inciso B, ya que no podemos matar dos pájaros de un tiro, porque al construir un intervalo de confianza del 95% para la desviación estándar del consumo de energía, nos va a arrojar al mismo tiempo la desviación estándar. Muy bien, entonces hacemos el inciso B. Un intervalo de confianza al 95%, columna C4. Estadísticas básicas, varianza. Muy bien. Calificación científico, no. Vamos a utilizar consumo en kilowatt horas. Vamos a dar opciones, 95%. Decisión estándar 692, como nos dice militar. Tenemos 692. Construye un intervalo de confianza en 95% para la decisión estándar de consumo de energía. Y militar nos dice que ese intervalo, usando chi cuadrada, que es el método para las decisiones estándar, o la varianza, viene siendo
al 95% sería entre 566 y 867 kilowatts hora en todas las muestras de tamaño 48, perdón, en todas no, en el 95% de nuestras muestras de tamaño 48. Ahora, calcular el tamaño de la muestra necesario si se desea tener un margen de error del 10% con una desviación estándar de 250 kilowatts con un nivel de confianza de 90. Ok, entonces tenemos que calcular potencia y tamaño de la muestra. Aquí, desviación estándar, ¿sí? La desviación estándar aquí nos dice que de 250, nomás la escribimos, 250. El tamaño de la muestra, un margen de error del 10, pero en opciones cambiamos a 90, porque nos dicen que debe ser de 90. ¿Sí? Nivel de confianza de 90 y nuestro tamaño de la muestra es este, 921. El margen de error es del 10%. El tamaño de la muestra entonces es de 921 cuando queremos una desviación estándar de 250 kilowatts hora. Capítulo 8. Prueba de hipótesis. 8.2. Fundamentos de la prueba de hipótesis. Les explico. Realizar un resumen teórico y explicar los temas de la presentación. Pues, primero que nada, ¿qué es la hipótesis? En estadística, una hipótesis es una afirmación acerca de una propiedad de una población. Es cuando nosotros afirmamos algo y queremos, bueno, si lo afirmamos es porque estamos, digamos, medianamente seguros de lo que de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Una prueba de hipótesis, por lo tanto, en la estadística es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. Pues la propiedad viene siendo un dato que nosotros estamos infiriendo, ¿verdad? Se sustentan en la regla del evento inusual. Si con un supuesto determinado la probabilidad del evento observado en particular es muy pequeña, concluimos que probablemente el supuesto es incorrecto y de esta forma se evalúa, ¿verdad? Se basa usando, bueno, podemos utilizar el valor de P o el valor de la probabilidad, pero bueno, si la probabilidad P es muy pequeña, o bueno, inferior al nivel de significancia, entonces el supuesto es incorrecto, pues el nivel de significancia se denota con esta letra, alfa, y es igual a el nivel a 1 de la probabilidad menos el nivel de confianza. Usualmente es el 95%, el 0.95, lo que usualmente entonces alfa viene siendo el nivel de significancia en 0.5, o el 5%, ¿verdad? El valor de P u valor de probabilidad es la probabilidad de obtener un valor estadístico de prueba que sea como el que representa a los datos muestrales, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Ok, la hipótesis nula es la hipótesis que se, que se representa con H sub 0 y viene siendo la que pronostica la igualdad del supuesto que estamos tratando de asegurar. Por el contrario, la hipótesis, se me va el nombre, la hipótesis alternativa o alterna, denotada con H sub 1 o H sub A, es la afirmación de que el parámetro tiene un valor que de alguna manera difiere de la hipótesis nula, que bien no plantea igualdad, es diferente, mayor o menor que, según lo que estemos nosotros tratando de afirmar con la hipótesis nula. La hipótesis alternativa debe emplear estos símbolos menor, mayor o diferente, y la hipótesis alterna es la expresión simbólica que no contiene la igualdad. La hipótesis nula, ya dije, es la que trata de afirmar las cosas como igualdad. La hipótesis nula se prueba en forma directa en el sentido de que suponemos o fingimos que es verdadero lo que estamos afirmando. Tenemos la definición del valor crítico, que es cualquier valor que separa la región crítica, donde rechazamos la hipótesis nula de los valores del estadístico de prueba que no conducen al rechazo de la hipótesis nula. Lo que significa que cuando entramos a los valores críticos, entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna, aquella que, pues, que no mantiene igualdad, pero sí cierto que sí presenta una diferencia con respecto a nuestra hipótesis nula.
La región crítica, entonces, región de rechazo, es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula. El nivel de significancia ya lo expliqué, que es simplemente la probabilidad de que un estadístico de prueba caiga en la región crítica cuando la hipótesis nula es verdadera. Es el complemento del nivel de confianza, que usualmente es el del 95%. Como las regiones críticas ya les expliqué, les dice es una región de rechazo. Aquí hipótesis alterna es hipótesis alterna lo que nosotros vamos a obtener cuando el valor sea menor, mayor o diferente de la zona en gris bajito. La zona en gris bajito es esta, y la zona en gris oscuro viene siendo cuando nosotros tenemos es la región crítica donde rechazamos la hipótesis nula. Por ejemplo, estas son las dos colas, de la cola izquierda, prueba de la cola derecha. Cuando nuestra hipótesis alterna, cuando el valor difiere, es hipótesis alterna, lo que resulta cuando el valor difiere, cuando el valor en lugar de ser pues es esto, está sombreado aquí, o en lugar de ser lo gris, es esto. Pues como bien, no es, aquí debe ser diferente, aquí debe ser, la hipótesis alterna debe ser menor de estos datos, o sea, a partir de esta rayita hacia atrás, por eso se le llama cola izquierda. Los valores que están sombreados aquí serían pues inferiores a, a toda esta zona de acá, delimitada por este punto, y en este caso la prueba de la cola derecha, cuando los datos son mayores a este punto de la zona sombreada, entonces se dice que se toma la hipótesis alterna y se omite la hipótesis nula. Es el conjunto de todos los valores del estadístico de prueba que pueden provocar que rechacemos la hipótesis nula, ¿verdad? Definiciones y conclusiones. Para esto, el procedimiento de prueba de hipótesis requiere que probemos directamente la hipótesis nula, de manera que nuestra conclusión inicial siempre será una de las siguientes. 1. Se rechaza la hipótesis nula, o no se rechaza la hipótesis nula. De aquí se usa un criterio de decisión. El criterio está basado en un valor P, que como mencionamos antes, el valor P es, es un valor de probabilidad. Es la probabilidad de obtener un valor del estadístico de prueba que sea como el que representa los datos muestrales, suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Básicamente significa que el valor de P es la probabilidad de que lo que afirmamos sea cierto. Así que la decisión de rechazar o no rechazar la hipótesis nula suele realizarse por medio del método del valor de P, la que vamos a estar usando nosotros para mostrar algunos ejemplos. De manera que la prueba de hipótesis de prueba de hipótesis, el valor, bueno, nuestras respuestas, resultados serían algo así como esto. Si el valor de P es menor o igual a el nivel de significancia o alfa, hay que rechazar la hipótesis nula, pero si es mayor a ese nivel de significancia, no hay que rechazarla. Vamos a ver el ejemplo 9, que dice ejemplo de bombas de gasolina. Cuando se examinó la exactitud de bombas de gasolina en una ciudad, autoridades especialistas en la calidad del combustible examinaron las bombas y encontraron que 1299 no eran precisas, dentro de 3.3 onzas al despachar 5 galones. Bueno, y que 5686 bombas eran precisas. Bueno, entonces utilice un nivel de significancia de 0.01 para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina en esa ciudad son imprecisas. Ok, nivel de confianza viene siendo aquí 99, porque nos están pidiendo aquí que tenga un nivel de significancia del 0.01. Como ya vimos en lo anterior, el resumen del capítulo fue que bien, estos datos se complementan. Tenemos una n total de 6.958. Vamos a revisar entonces en estadísticas básicas, en, para proporciones, ¿verdad?
Entonces, para proporciones tenemos que estar aquí. Estadísticas básicas. En proporción, aquí mismo podemos realizar prueba de hipótesis. El número de eventos, bueno, está relacionado con las bombas. Dice, menos. Las bombas de gasolina que en esa ciudad son imprecisas. Las bombas que son imprecisas en esa ciudad son, encontraron que no eran precisas. 1299. 1299 de un total de 6985. 6985. Ok, vamos a realizar pruebas de hipótesis. Nos dice la proporción hipotética, o sea, con la que vamos nosotros a afirmar, viene siendo que nuestra hipótesis nula va a afirmar la igualdad. A partir de aquí el ejemplo dice que para someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina son imprecisas. Menos del 20%. Vamos a ponerle aquí, el 20% es el que se va a someter a prueba. En opciones, bueno, vamos a pedir un nivel de confianza. Aquí va a ser, si tenemos un nivel de significancia de 0.01, entonces, como dice aquí, nivel de confianza va a ser de 0.99, ya que son datos que complementan el todo de la probabilidad, el 1 o el 100%. Quiere que ajustamos 99 y va a ser queremos someter a prueba la afirmación de que menos del 20% de las bombas de gasolina son imprecisas. Entonces le pondremos aquí como la hipótesis alterna plantea algo diferente a la igualdad. En este caso sería menos del 20% de la proporción hipotética. Aquí dice la hipótesis alterna, es lo que va a probarse, ¿no? Vamos a ver. Ok, la prueba fue esta. El tamaño fue 6.985 del evento de bombas que no sirvieron bien, fueron 1.299. La proporción fue de 1.859 del total. Bien, entonces nos dice hipótesis nula, plantea la igualdad, que va a ser exactamente el 20% de las que no funcionan, pero la hipótesis alterna plantea que pues es que debe ser menor, ¿verdad? Pero como vemos, el valor de P es superior al 0. Es inferior, perdónenme, es inferior. Por lo tanto, debemos rechazar la hipótesis nula y tomamos la hipótesis alterna, aquella que afirma que es menos del 20% de las bombas de gasolina que son imprecisas. Dado que nuestro valor de P aquí es inferior, como mostrábamos acá, si el valor de P es, mayor a ese nivel de significancia, pues no hay que rechazar la hipótesis nula. Pero si es igual o menor, hay que rechazarla y tomar la hipótesis alterna, aquella que dice que menos del 20% es correcto. En el ejercicio 10, igual dice, en los ensayos de un experimento con polígrafo incluyen 98 resultados, 24 casos con resultados incorrectos y 64 casos con resultados correctos, según datos de experimentos realizados por los investigadores. Utiliza un nivel de significancia del 0.05 para someter a prueba la afirmación de que este tipo de resultados con polígrafo son correctos, aquí, ojo con esto, en menos del 80% de las veces. Así que 74 buscamos los resultados correctos. Si utilizamos un nivel de significancia del 0.05%, entonces tenemos que utilizar el 0.95 como nivel de confianza, ¿verdad? Vamos acá, repetimos ruta, solo que ahora el número de eventos serían 74, 74, y total vienen siendo 98 resultados que se obtienen. 98. Vamos a realizar una prueba de hipótesis y someter a prueba el porcentaje menor a 80. ¿Verdad? Perdón, en las opciones tenemos que poner el punto 95, dado que nos piden
utilizar un nivel de significancia de 0.05. Este afirma que son correctos en menos del 80% de las veces. La hipótesis alterna va a utilizar la proporción hipotética menor. La hipótesis siempre va a plantear algo diferente a la igualdad. Así que si le damos a aceptar, nos dice que el valor de P es 0.162. Obviamente, obviamente ese valor de P es superior al 0.05, ¿verdad? Así que la hipótesis nula sí gana. Rechazamos la hipótesis alterna y tomamos la hipótesis nula, aquella que dice que ese tipo de resultados de Boolean son correctos seguramente en el 80% de las veces y no menos o más. Exactamente en el 80%, dado que la hipótesis nula, recuerden, plantea igualdades. Prueba de afirmación respecto a una media de desviación estándar conocida. Ahora utilizamos la media. Ahora utilizamos esto. Cuando conocemos la desviación estándar, hay que ir aquí. Entonces, se te da una muestra para la media. Bueno, nos dice el ejercicio, este ejemplo de barcos sobrecargados, debido a una estimación obsoleta del peso medio de hombres y mujeres, han muerto personas en accidentes de barcos. Si utilizamos los pesos de una muestra aleatoria simple de hombres, se obtienen los siguientes estadísticos muestrales: n igual a 40 y la media es 132.55 libras. Investigaciones de muchas otras fuentes sugieren que la población de pesos de hombres tiene una distribución estándar de 26 libras. Utilicen estos resultados para someter a prueba la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor, ojo con esto, a 166.3 libras, que en la recomendación de peso, pues M0404 National Transportation and Safety Board utilice un nivel de significancia de 0.5, log 0.05, lo que significa que vamos a utilizar un nivel de confianza de 0.95, ¿verdad? Ok, aquí tenemos nuestros datos, pero lo realizamos. Tamaño de la muestra, caray, hola, 40 y 132 centímetros. 40 personas y 172.55 viene siendo la media. La desviación estándar que sí conocemos es 26 libras. Vamos a realizar una prueba de hipótesis con la media hipotética que nos están diciendo aquí. Dicen que la afirmación de que los hombres tienen un peso medio mayor a 166.3. Entonces aquí ponemos a prueba esa cantidad. Entonces, en opciones tenemos que poner .95, ya que nos piden un nivel de significancia de 0.05 y nos dicen la hipótesis alterna debe plantear resultados mayores. Media hipotética para la hipótesis alterna mayor, ya que el ejercicio dice de que un peso medio mayor, ¿verdad? Así que si le damos ahí, una cosa. Muy bien. Valor de, bueno, esto no lo voy a explicar, solamente explicaré que el valor de P aquí es superior, ¿sí? Dado que P es superior a 0.05, no hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis alterna. Entonces el peso medio de los hombres es igual a 166.3. En el ejercicio 12, ejercicio de latas de Coca-Cola, igual utilizaremos medias. Una muestra aleatoria simple de 36 latas de Coca-Cola regular tiene volumen medio de 12.19 onzas. Un volumen medio, ¿verdad? Es nuestra media. Suponga que la desviación estándar con todas las latas de Coca-Cola regular es de 0.11 onzas y utiliza un nivel de significancia de 0.01, lo que implica que vamos a utilizar el punto 99 de nivel de confianza para someter a prueba la afirmación de que las latas de Coca-Cola regular tienen volúmenes con una media de 12 onzas, como se afirma en la etiqueta. Así que se está estableciendo aquí que la hipótesis nula debe ser igual a 12 onzas.
La hipótesis alterna debe ser diferente entonces. Llevamos el dato de 12.19, es el volumen medio de 36. Tenemos 36 eventos con 12. 12.19, disculpen, 19, división estándar de 0.11 si no me equivoco. Sí, me equivoco. Sí, está bien, una desviación estándar, dice, de 0.11 onzas y te dice un nivel de significancia de 0.01. Y la medida hipotética, debe ser de 2. Como nos dicen, un nivel de significancia del 0.01, entonces utilizaríamos aquí 0.99. La hipótesis alterna debe ser diferente, y vamos a utilizar 12, ya que son 12 onzas, 12 onzas, perdón. Así que entonces, como la hipótesis nula plantea igualdad, aquí la hipótesis alterna plantea la desigualdad o la diferencia. Sí. Dice que la n es de 36, la media es de 12.19, como escribimos, y bueno, valor de confianza es ese, pero dice que el valor de p, wow, es inferior. Así que entonces hay evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, que aquella que plantea que es igual a 12 el volumen medio de las Coca-Cola regular. La hipótesis alterna dice que es diferente, entonces no dice nada más si es mayor, menor, solamente dice que es diferente. Entonces, como es diferente, dado que el valor de P aquí es menor a 0.0, perdón, 0.01, en este caso 0.01, tenemos la evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y tomar la hipótesis alterna, que dice que la media poblacional es diferente de 12. Será otra cosa, pero no es 12. Prueba de una afirmación respecto a una media cuando desconocemos la desviación estándar. Tendríamos que ir aquí, básicas, y desconocemos, entonces tendríamos que utilizar teststudent. Aquí, datos resumidos. Vamos a ver, nos dice que se obtiene una muestra aleatoria simple de 40 velocidades de automóviles que viajaban en una sección de carretera de 405 en Los Ángeles. La muestra tiene una media comprendida de 68.4 y hay una desviación estándar de 5.7 millas hora, según los datos de SingleArt. Utiliza un nivel de significancia del 0.05, este se va a someter a prueba acá, valor de P, mayor o igual, no sé, para someter a prueba la afirmación de que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65. Así que tenemos una n de 40 con una media de 68.4. 40 velocidad, 68.4 es la velocidad media a la que viajan. Desviación estándar de 5.7. Aquí nos está dando lo que tenemos media conocida. Vamos a realizar una prueba de hipótesis. Se va a someter a prueba la afirmación de que la media de todos los automóviles en velocidad máxima es mayor a la permitida, 65 millas hora. Perdón. Opciones: 95% nivel de confianza. Aquí nos dicen que utilizamos un nivel de significancia del 0.05, entonces está bien. Y nos dice que es mayor que la velocidad máxima. La hipótesis interna plantea algo diferente a la igualdad, en este caso mayor. Si le damos a aceptar, bueno,
Aquí están los datos. El valor de P es inferior a 0.05, por lo tanto, rechazamos la hipótesis nula y tomamos la hipótesis alterna, donde es cierto que la velocidad media de todos los automóviles es mayor que la velocidad máxima permitida de 65. Parece que todo el mundo corrompe la ley aquí. En el ejercicio 14 dice, emisiones de automóviles. Se obtiene una media muestra aleatoria simple de las emisiones de gases de invernadero de 32 automóviles diferentes. La muestra tiene una media de 7.72 toneladas y una desviación estándar de 1.08 toneladas. Las cantidades se miden en toneladas por año expresadas como equivalentes de CO2. Utilice un nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor, aquí, aguas con esto, menor a 8.5 toneladas. Bueno, entonces 32 automóviles con una media de 7.78. Control E. 68 toneladas, vendría siendo la media de esos 32, y la desviación es 1.08, desviación estándar conocida 1.08. Realizamos prueba de hipótesis al poner a prueba la afirmación de que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor a 8.5. Sometemos el 8.5 toneladas a prueba. Dice nivel de significancia de 0.5. Aquí la hipótesis alterna, perdón, aquí primero el nivel de confianza está bien, dado que nos pedían un nivel de significancia del 0.05. La deben ser hipótesis alterna plantea que es menor a la media hipotética que acabamos de ingresar aquí, que es de 8.5. Así que le damos y nos dice que, bueno, estos datos, media de 7.78, 1.8 viene siendo 1.08, viene siendo nuestra desviación estándar. Al 95% viene siendo nuestro valor de P aquí, es inferior al que nos estaban proporcionando el ejercicio, dice 0.05. Ese es nuestro nivel de significancia, dado que este valor de P es mucho menor que ese, entonces no tenemos la evidencia suficiente para rechazar hipótesis nula y tomar hipótesis alterna, aquella que dice que los automóviles tienen una emisión media de gases de invernadero menor a 8.5. Y la prueba de hipótesis fue esa. En el ejercicio 15 dice, ejemplo, pulsos de hombres, pero este ya es el tema de afirmación respecto a una desviación estándar de una varianza. Tendríamos que ir aquí, en mitad, medidas básicas, de una varianza, pero realizamos pruebas de hipótesis con datos sumarizados. Dice, desviación estándar de una varianza. Sabemos que la desviación estándar al cuadrado de la varianza. Una muestra aleatoria simple de 40 hombres da como resultado una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. El rango normal del pulso de adultos suele reportarse entre 60 y 100 latidos por minuto. Si la regla práctica de las desviaciones se aplica al rango normal, el resultado es una desviación estándar de 10 latidos por minuto. Esa es una desviación estándar, ¿verdad? Utilice los resultados muestrales con el nivel de significancia de 0.05 para someter a prueba la afirmación de que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar mayor a 10 latidos por minuto. Desviación estándar de la muestra, el tamaño era 40, sí, con una desviación estándar de 11.3 latidos por minuto. En la prueba de hipótesis, desviación estándar hipotética, podríamos utilizar varianza, pero no, vamos a utilizar desviación estándar.
Nivel de confianza al 95, ya que nuestro nivel de significancia es 0.05, y el valor de 10 latidos por minuto. Se somete a prueba la afirmación de que los pulsos de hombres en sus desviaciones estándar es mayor a 10. Hipótesis alterna garantía que es mayor a el valor de 10. Bien, la hipótesis nula afirma, sostiene que es igual a 10, pero la hipótesis alterna en contraparte dice que es mayor a 10. Según los grados de libertad, aquí hay 39, que vienen siendo 40 menos 1, 39 grados de libertad, donde se pueden tomar datos libremente. El valor de P es 0.115. Chi cuadrada, ¿verdad? Método de estadística 99.8. Ok, entonces estos datos 11.005, dado que el valor de P es mayor a 0.05, no tenemos evidencia suficiente, no tenemos para descartar la hipótesis nula, de manera que afirmamos que los pulsos de hombres tienen una desviación estándar igual a 10 latidos por minuto. No menor, no mayor, sino que igual. El ejercicio 16 dice, los exámenes de los grupos de estadística del profesor tienen calificaciones con una desviación estándar igual a 14.1. Uno de sus últimos grupos tuvo 27 calificaciones de examen con una desviación estándar de 9.3. Desviación estándar de 9.3, un nivel de significancia de 0.01. Para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Nos pide que utilicemos el nivel de significancia de 0.01, lo que implicaría que nuestro nivel de confianza sería de 0.99, para someter a prueba la afirmación de que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Otros grupos anteriores han tenido una desviación estándar de 14.1. Así que 27 calificaciones y la desviación estándar actual es de 9.3. Tenemos 27 registros de calificaciones de una 9.3, desviación estándar de 0.3, chicos. La prueba de hipótesis de desviación estándar, ¿verdad? Así que se somete a prueba el valor de 14.1. 14.1 de los exámenes pasados con otros. Hola. Sí. A ver. Ok, el nivel de confianza lo ajustamos porque a 99, porque nos piden que el 1% aquí, el 1% debe ser el nivel de significancia. Y recordemos que son el complemento, ¿no? Que conforman el 1%, el 1, perdón, total de la probabilidad. Así que se somete a prueba la afirmación de que el grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. Así que la hipótesis alterna debe ser menor. Le damos a aceptar. Ok, recordemos nuestro valor de P aquí. Debe ser mayor, menor, igual. Aquí nuestro nivel de significancia era de 0.01 y aquí nuestro valor de P es menor. Dado que es menor a 0.01, nuestro nivel de significancia, por lo tanto hay evidencia suficiente para descartar hipótesis nula, la que dice que son igual las desviaciones estándar de los grupos actuales a los anteriores, que es de 14.1, entonces decimos que no. La hipótesis alterna dice que este grupo tiene menos variación que otros grupos anteriores. O sea que los datos, las calificaciones vienen siendo más de lo mismo, ¿verdad? Ok, chicos, vamos a plantear cuáles son las herramientas estadísticas aplicadas al campo laboral. En materia de estadística inferencial, hemos visto la unidad 4 con el capítulo 7, estimaciones y tamaño de la muestra, y el 8, prueba de hipótesis. Capítulo 7 podemos rescatar que las estimaciones y tamaño de la muestra, la proporción muestral, denotada por P, es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional.
y es un valor no sesgado, ya que la distribución de las proporciones muestrales tiende a concentrarse alrededor del valor de la proporción muestral. Entonces siempre en la proporción muestral será el mejor estimador. La proporción muestral es la estimación más consistente en el sentido de que la desviación estándar de las proporciones muestrales tiende a ser menor que la desviación estándar de cualquier otro estimador insesgado. Una definición sobresaliente aquí sería el intervalo de confianza, que ya vimos que es un rango de valores para estimar el valor real de un parámetro poblacional, y el nivel de confianza es la probabilidad 1 menos alfa de que el intervalo de confianza realmente contenga el parámetro poblacional, suponiendo que el proceso de estimación se repite un gran número de veces, y los niveles de confianza varían son de 90, algunos son de 95, 99, como ya estuvimos viendo, y con sus respectivos valores, nivel de significancia de 0.10 en el caso de 90, 0.05 en el 95 y 0.01 cuando es de 99. Aquí un ejemplo parecido a los que hemos visto, que dice: un estudio realizado por cierto país registró un número de 1.200 automóviles circulantes en determinada área. Los números de ellos que tenían documentos vencidos, los cuales sumaban 342. Así que de 1.200 autos, 342 tenían placas vencidas o algo, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de autos que circulan sin documentos en orden? Como vimos acá, la proporción muestral es la mejor estimación puntual de la proporción poblacional. Así que lo hacemos, como es un dato no sesgado, simplemente se calcula directamente. Tenemos 342 sobre 1.200, lo que da 0.28, 5%, 0.28, 0.28, 28%, 0.5, ¿verdad? Ese vendría siendo nuestra proporción muestral, que es igual a la poblacional. Utilicen los datos muestrales para construir un intervalo de confianza de 95 para el porcentaje de automóviles que tenían documentos vencidos. Tenemos que ir a estadísticas básicas, como hemos visto antes, en proporciones. No vamos a realizar pruebas de hipótesis, por lo tanto quitamos acá esto. El número de eventos ha sido 1.200 y el número de ensayos 342, muchachos. 342. Bien, entonces, opciones. A nivel de confianza 95. Aquí dice que el nivel de confianza es 95. Y realizamos entonces, nuestro número de eventos. 342, número de resumido. Opciones. Sí, 95. Perdón, lo he escrito al revés. Discúlpenme. 342 va arriba de 1.200 que estaba así. Ahora sí, ¿no? Nos dice que el intervalo de confianza va de, digamos que tomamos 100 muestreos tamaños de 1.200 cada uno. En el 95% de nuestros muestreos, nuestra proporción se va a encontrar entre 0.25 y 0.31. ¿Sí? Dado que nuestros eventos son de 342 y nuestra proporción está entre 0.28, precisamente dentro del intervalo. ¿Qué más nos dice? Calcular el margen de error E, que corresponde a un nivel de confianza del 95%. El margen de error acá, potencia y tamaño de la muestra por estimación. Seleccionamos proporción. Proporción aquí es un 0.285. Y estimar tamaños de la muestra.
Nos dice calcular el margen de error E que corresponde a un nivel de confianza. El margen de error, tamaño de la muestra 1200. Vamos a ver si nos da. Ok, el margen de error tenemos la probabilidad del 2.1 bueno, este vendría siendo nuestra 0.01, 0.021 y el margen de error superior, o sea, cantidades superiores, sería 0.022. Nos dice aquí que cuando se utilizan los datos de una muestra aleatoria simple para estimar una proporción poblacional, el margen de error denotado con E es la diferencia máxima probable entre la proporción muestral observada y el valor real de la proporción poblacional. Así que esto vendría siendo nuestros márgenes de errores, tamaños menores o mayores, para elegir nuestros datos y para hacer inferencias, calcular el tamaño de la muestra necesario si la proporción de éxito puede ser del 90 y el margen de error del 1 a un nivel de confianza del 95. Calculamos el tamaño de la muestra cuando la proporción vendría siendo de 0.9 y el margen de error 1% o 95%. 1% a 0.01. Ahora sí, confianza del 95. Vamos a aceptar esto. Dice que el tamaño de la muestra es de 3786. ¿Para qué nos sirve eso, muchachos? Usos y aplicaciones prácticas de lo anterior. Por ejemplo, para calcular la mejor estimación puntual de la proporción poblacional de automóviles que circulan sin documentos en orden, tener la proporción en este caso de 0.285 o bien de 27.5%, saber la proporción de determinado aspecto cumplido en una determinada muestra, tiene infinidad de aplicaciones, como conocer el porcentaje de autos sin documentación de un conjunto de autos. Utilizar los datos muestrales para construir un intervalo de confianza en 95% para porcentaje de automóviles que no tenían los documentos vencidos. Conocer esto, por ejemplo, el rango de intervalo de confianza nos informa en uso práctico dónde se posicionaría la proporción poblacional de la muestra. Por ejemplo, sabríamos un determinado número de muestreos de igual tamaño de vehículos, la cantidad de ellos que llevarán vencidos sus documentos. Así podrían aplicar inferencias a toda una población más grande y evaluar la gravedad del asunto. Dependiendo de los resultados, sean prácticos o no, se podrían reformar las leyes de tránsito, penalizaciones y medidas para evitar esto no deseado. Conocer el margen de error. Al conocer el margen de error deberíamos de tener más cuidado en la proporción muestral con respecto a la poblacional. Así que nuestros márgenes de errores también es algo útil en estadísticas para no estar, para tener cuidado, ¿sí? Dado que si es un margen de error muy grande, pues entonces no es muy probable lo que vamos a inferir. Y conocer el rango nos ayuda a, pues, a conocerlo con seguridad, vaya, no salirnos del rango. Capítulo 7. Estimaciones y tamaño de la muestra. Cuando se conoce la desviación estándar, se utiliza una distribución test-student en vez de la distribución normal, suponiendo que se cumplen los siguientes requisitos relevantes: que la media muestral esta es la mejor estimación puntual de la media poblacional. El ejemplo: hay una muestra de 501 diámetros de grafito de lápices HB. Los resultados están dados en milímetros. Calcule la mejor estimación puntual del diámetro en milímetros de las 501 muestras de diámetros y construir también un intervalo de confianza en 95% para los diámetros de grafito. Como ya sabemos, la media muestral y la media poblacional vienen siendo lo mismo, así que es el mejor estimador. 501 diámetros. Tomaremos los datos que están aquí en la columna C1. Cuando no conocemos la desviación estándar, utilizamos esto. Datos resumidos, utilizaremos más bien una columna, diámetro.
No vamos a realizar prueba de hipótesis, por lo tanto en opciones cancelamos esto. Nivel de confianza al 95, como nos dice acá. Sí. Y pues construir un intervalo de confianza, ¿verdad? Le damos aquí, le damos acá. El intervalo de confianza al 95% para las muestras de tamaño n, en el 95% de los casos de nuestros muestreos obtendremos medias entre 0.805 y 0.806 con sus respectivos decimales. Calcular el tamaño de la muestra necesario se desea tener un margen de error del 3% de la desviación estándar de la población igual a esto. Entonces, el margen de error del 3% y una desviación estándar de 5 milésimas al 95. Estadísticas, potencia y tamaño de la muestra para estimación. Vamos a ponerle media, desviación estándar 0.00. ¿Qué? Estoy escribiendo ahí. Desviación estándar de la población, 5 milésimas y 3% el margen de error. 3%, los tamaños de la muestra necesarios para cumplir los requisitos anteriores. A un intervalo de confianza del 95. Sí. Bien, pues parece que está todo bien. Así que si le damos aquí, nos dice que el tamaño de la muestra es de 2. ¿Qué cosas prácticas hay aquí? Utilidades de lo anterior y los usos prácticos. Poder hacer uso de esta información que estudien es práctico cuando desconocemos la desviación estándar. Por ejemplo, los diámetros de grafito para los lapiceros se encontrarán con medidas comprendidas entre el intervalo de confianza, según tomemos muestras del mismo tamaño n, según nuestros métodos de producción y calidad hasta el momento. Si no es la media diámetros de grafitos deseada en este respectivo número de muestras, deberemos entonces alertar nuestros métodos de producción y calidad y posiblemente cambiarlos o mejorarlos. Como podemos ver, aquí este es nuestro intervalo de confianza y si nuestros valores no son los deseados o no se encuentran ahí, debemos entonces cambiar posiblemente nuestros métodos de producción y mejorar. Si deseamos obtener márgenes de errores muy bajos, pues ingresamos dichos márgenes de errores y saber en cuántos ensayos, tamaño de la muestra n, será posible obtener dicha media a un nivel de confianza establecido, como el 95%. Ahora del capítulo 8, prueba de hipótesis. En estadística, una prueba de hipótesis es una afirmación o aseveración acerca de una propiedad de una población. Vimos que una prueba de hipótesis es un procedimiento para someter a prueba una afirmación acerca de una propiedad de una población. Las decisiones y conclusiones se basan en rechazar o aceptar la hipótesis nula y los criterios de decisión se basan en el valor de P, el método del valor de P. Si el valor de P es menor o igual a el nivel de significancia, entonces se rechaza la hipótesis nula, pero si es mayor, entonces no se rechaza. Si se rechaza la hipótesis nula, se toma la hipótesis alterna. Una prueba de afirmación respecto a una media de decisión estándar conocida. Someter a prueba una afirmación sobre una media poblacional con decisión estándar conocida mediante el uso de un método formal de prueba de hipótesis y los requisitos son que conozcamos la decisión estándar, con los tamaños de la muestra sea mayor a 30 y el tamaño de la muestra n igual a 30 menor a 30, perdón, si los datos cumplen con la condición de normalidad. Tenemos este ejemplo. Latas de Pepsi. Una muestra aleatoria simple de 34 latas de Pepsi regular tiene un volumen medio de 14.20 onzas. Suponga que la desviación estándar de todas las latas de Pepsi regular es de 0.23 onzas y utilizar el método de significancia de un nivel de significancia de una centésima para someter a prueba la afirmación que las latas de Pepsi regular tienen volúmenes con una media de 14 onzas. Entonces nuestra hipótesis nula tomará el valor igual a 14 onzas y nuestra hipótesis alterna tomará va a tomar un valor diferente a 14 onzas.
volumen medio, ¿verdad? Así que vamos a tomar datos resumidos, tamaño de la muestra, digamos, aquí el ejemplo nos dice que fueron 34 latas, cada media era, la media, perdón, era de 14-20, el diseño estándar era de punto 23 onzas, y la prueba de hipótesis se va a someter a prueba al valor de 14 onzas. Como dice el ejercicio, 14 onzas, se afirma que entonces la hipótesis nula debe ser igual. Tenemos un nivel de significancia, vamos a ponerle, ¿no? Un nivel de significancia, perdón, sí, nos dice un nivel de significancia del 0.01, así que nuestro nivel de confianza debe ser el 0.99. La hipótesis alterna debe plantear la diferencia, dado que la hipótesis nula plantea la igualdad, 14 onzas. Bien, aquí 34 latas, la media es de 14.20 onzas. Este es nuestro intervalo de confianza. Como vemos, el valor de P es inferior a nuestro nivel de significancia, así que rechazamos hipótesis nula. Entonces, como dice la hipótesis alterna es diferente a 14 onzas, nuestras medias no son 14. Hay algo está pasando ahí porque en una muestra de 34 latas pudieron haber sido la que sea. Si la etiqueta dice que debe ser pues 14, pero no son 14, algo anda mal por ahí. El valor de P aquí es inferior a 0.01, nivel de significancia, por lo tanto descartamos hipótesis nula y tomamos hipótesis alterna que dice que los grupos de pH irregular tienen volúmenes con una media diferente de 14. ¿Qué podemos utilizar de aquí? O la utilidad de lo anterior es que conocer con base en los datos recolectados de una bebida pH regular, nosotros, ah, nosotros podemos averiguar con base a estadísticas descriptivas y podemos refutar o aceptar una afirmación en, en este caso sobre la media de las Pepsis regulares, ya que se estimó que esto era mentira por haber tan poca probabilidad de suceder como si fuera algo no probable o imposible. La utilidad de esto son pues averiguar si es verdad o afirmación o no, y después proceder con los datos obtenidos para mejorar, ajustar, optimizar o pulir determinados aspectos. Bien, pues conocemos entonces que la etiqueta decía algo, pero las estadísticas nos decían otra cosa. Así que en base a esto podemos nosotros mejorar, ajustar, optimizar o pulir determinados aspectos. En este caso es información nutrimental, así que es muy importante. Les agradezco mucho su atención puesta. Esta fue la unidad 4 y yo soy Jairo Gabriel Pérez.